Saludos cordiales. Bienvenidos a la comunicación Cuerpo, Impugnación y Exclusión en el teatro hispanoamericano de finales del siglo XX. Una de las preguntas que nos invoca el cambio de paradigma entre el siglo XX y el XXI sería ¿cuál es el grito contenido de la máscara teatral? Podríamos preguntarnos cuál es la investigación de género y su sujeto polimorfo excluido. Aporta la literatura dramática, en el caso hispanoamericano, de un amplio escenario, los cuerpos que transitan al siglo XXI. En la presente comunicación quiero dar cuenta de la investigación de la voz poética contemporánea desde su teatralidad literaria, la realidad de una fisonomía o moralidad artística en la dramaturgia de autoras y autores clave de la literatura dramática latinoamericana desde los años 80. Concretamente desde la maestría, en el caso de hoy de Griselda Gámbaro, como indagación de la mujer y del cuerpo femenino, en tanto que metáfora escogida de la escritura histórica y figuración principal de la cultura. Se trataría de ver lo que Marta Navas, gran poetisa española de finales del XX, ha denominado en su poemario del año 95 la servidumbre de vistas de nuestro cuerpo político. Desde la perspectiva precaria todavía que podemos tener de estos fenómenos y partiendo de una breve reflexión sobre la teoría estética del siglo que pueden marcarlos, mi trabajo quiere proponer el análisis y la estructuración de unas nuevas categorías culturales en esta escena finisecular en América Latina, de evolución en realidades en movimiento, donde la maestría de Griselda Gámbaro aporta una figura fundamental para la nueva tecnología de la representación. La elección dramatúrgica del cuerpo como un modo excelente de representación y la decisión de la dramaturgia del cuerpo como teatro de mujer es un signo performativo para hablar de quizá la última crisis de representación en la modernidad. El teatro de mujer nos hace referencia literal al arte teatral como una cesura discursiva y una virtud alegórica en la escena, donde de pensar un sujeto culturalmente activo, con un énfasis en el lenguaje, en una época de exclusión y de violenta representación que probablemente viene siendo ya hace tiempo el umbral inadvertido de otra escena, de una dramaturgia del cuerpo y de los cuerpos. Fuertes provocaciones son los imaginarios de autoras como Sabina Berman en México o Griselda Gámbaro en Argentina, junto a la disciplina tecnológica de inspiración contractual del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Bien, la construcción performativa de este imaginario morfológico femenino se ejercita como una figura de empoderamiento en estas piezas que representan la investigación de la actriz como portavoz tensional y liminal que sustenta al sujeto, una abyección retórica de inspiración nietzschiana que pasa por el desafío de desvíos erógenos hasta la corporización del cuerpo político. Los cuerpos discursivos de las mujeres de estas obras exploran límites materiales en el lenguaje. Su gesto hace del sujeto y de la alteridad la potencia incluida en la significación de la fisis en sí misma. La metáfora del sujeto femenino se convierte en sujeto político desjerarquizado del territorio, monstruosidad y exceso frente al esquema patriarcal en la cultura del vencido. Cuerpos que son insólitos, que importan en el pensamiento feminista de Judith Butler, en la revuelta discursiva de Kristeva y en la especulación nietzschiana de la otredad en los grandes trágicos femeninos del cambio de siglo. Para la genealogía de la escena feminista en la obra de Gámbaro, quisiera mencionar en el amplio recorrido crítico desde América del Norte a América del Sur, mencionando nombres como George Butcher, entre los pioneros, director de la LI, Latin American Theatre Review, estudioso que puso el canon en orden ya en los años 80 sobre la importancia de una figura
como Gambaro, al mismo tiempo que rescataba también el escenario hispanoamericano en su conjunto. Y quisiera destacar, por hacer un punto de inflexión en un amplísimo panorama que ahora no podemos cubrir, al profesor Fernando de Toro, quien, haciéndose eco de ese funcionamiento connotado, unido a la dramaturgia de Gambaro, habla de una desarticulación lógico-referencial que instaura una nueva forma de escritura en el continente, una forma de escritura que se materializa en un texto como productividad, si por tal entendemos textura, circulación y ebullición sísmica. De esta posibilidad de resignificar polimórficamente el texto se ocupa la mirada política y social de Gambaro en un ejercicio de representación y representatividad de la mujer, a su vez portavoz de otros sujetos sagaces, capaces de revestir estrategias y de recuperar posiciones enunciativas en sus distintas piezas. Ya Gerardo Chiletti estudió la degradación violenta en las víctimas en los escenarios primarios de Gambaro. Diana Taylor fue a su vez el primer discurso importante de la rebeldía activa de las mujeres que desinstrumentalizan la victimización, tomando la escena de muerte como presencia y como paradójica liminalidad de lo ausente. Criterios en los que nos apoyaremos para una dimensión nueva del ejercicio presentado por Gambaro en Atando Cabos. Anne White ha profundizado en esta reivindicación del rol tradicional del género como herramienta de cambio y, consciente de la cosificación patriarcal, la identidad femenina va a vincular un destino social en su análisis de piezas como Antígona Furiosa o del Sol Naciente, de las que yo misma me he ocupado en estudios anteriores, con perspectivas continuadas también por Magda Castelví de Moore, en su profundización sobre la memoria colectiva y las agresiones textuales a la misma y la poetización liberadora de una obra que nos va a interesar fundamentalmente, que es Atando Cabos, obra de los años 90, donde se hace la profesión explícita de Gambaro por la mirada de género que Susana Tarantubis, autora de las escasas poéticas completas y totalizadoras de la obra de la autora, aporta como trascendencia en una idealización de los sujetos femeninos en los 80, que asumen como propio lo colectivo. Bien, en Atando Cabos nos hacemos eco, además, de los conceptos de Beatriz Sarlo y de Jorge Dubati en cuanto al concepto de micropoética y micropolítica, ¿no? El arte como fundación de espacios de subjetividad alternativa donde se imponen nuevas cartografías de reorganización horizontal, no piramidal y jerárquica del campo teatral, caracterizadas por la multicentralidad. Los saberes teatrales adquieren la dimensión de verdades subjetivas, en palabras del profesor Dubati, reflejando a la profesora Beatriz Sarlo. Y ello reclama a los estudiosos diseñar una filosofía de la praxis, pensar la experiencia y la subjetividad. La propia Gambaro, en un movimiento de acción poética y de praxis subjetiva como la sugerida por los estudiosos argentinos, materializa esa brecha, ese corte, esa pulsión o revuelta semiótica que nos diría Kristeva, para dar un nuevo sentido a la presencia del sujeto, a través de sus propias declaraciones sobre la posibilidad de la potencia nietzschiana en la escritura dramatúrgica del cambio de siglo. La permeabilidad de los estereotipos y la experiencia culturizada, donde subsiste la feminización de los sujetos como descalificación pasiva, va a impregnar el hábito del lenguaje y la denuncia de la performatividad de las imágenes como material productivo en Gambaro,
donde habrá un tratamiento directo y expresivo para intervenir el Estado patriarcal y confrontarlo a la extrema exposición de los sujetos. Mujeres que ejercen su voz y modifican las libertades del todo desde la reconquista de una exploración escénica de situaciones de dominio que tensionan su pensamiento, su hacer parcial y su palabra. En palabras del propio ideario gambariano, sabemos que nos es posible crear sin una experiencia culturizada de los seres y las cosas. Por lo tanto, debemos preguntarnos de qué manera hemos recibido esa experiencia culturizada, si es inamovible por decisión de la historia, la tradición o incluso el presente, o puede movilizarse hacia otros marcos de referencia, relaciones y significados. Perspectiva en la que a su vez podemos unir la voz de Maite Larrauri en su lectura mítica de Nietzsche en la Gaia Ciencia, cuando recoge el personaje totalmente disparador de la Baubo nietzscheana. En palabras literales de Nietzsche, quizá la verdad es una mujer que tiene buenas razones para no dejar ver sus razones. Quizá su nombre, por decirlo en griego, será Baubo. Gambaro ha confesado en la visión nietzscheana explícitamente a través de sus escritos poéticos su reivindicación de un dramatis personae, de fuerza frente a la mentira de la razón política y social. Quisiera mencionar una cita antes de terminar de la imagen superviviente que encontramos en Atando Cabos, donde la conciencia de género inaugura en la producción de Gambaro la década de los 90. Está escrita esta pieza para la comisión del Festival Internacional del Teatro de Londres, publicada más tarde por la Royal Car en el año 91, y inspirada en la terrible noche de los lápices, la historia silenciada de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y ahora escenificada en un contexto representacional inglés. Es una pieza donde la inocencia es parte de las fuerzas usurpadas, excluidas de modo ineludible, oprimidas, y encuentran una posibilidad en el discurso femenino de ser memoria como acontecimiento. Quisiera reflejar en una de estas citas: Elisa ríe, siempre haciendo números con la muerte, pero en la muerte no hay número, ni tiempo, ni siquiera lugar. Todas están unidas del sur al norte, como si los puntos cardinales hubieran enloquecido en esta tierra triste. Una cadena infinita, donde cada muerto está abrazado a otro de piel oscura, un niño con una mujer desconocida. Todos culpables de ser débiles, de no tener voz, culpables de haber muerto. Ustedes y yo somos sobrevivientes. Contesta Martín: no creo. Si estuve en una guerra fue la de los que vencieron. Los que vencen nunca son sobrevivientes. Nunca estuvieron a punto de morir. Elisa más tarde replica: algo haré para que no deje de verme. En tierra, en el naufragio, algo haré para que no deje de verme. Verborrágic, digo, hablaré tanto que lo inundaré con mi memoria y no podrá respirar y se ahogará en tierra, en el naufragio. Con estas palabras de Elisa despedimos ese naufragar como convertir el lenguaje en proceso, habitar el quiebre lógico de una situación donde la enunciación oficial ha construido la causa críptica para que la muerte opere como deducción banal del acontecimiento. En Elisa toman cuerpo el espacio, el tiempo latente, el escenario de la viva que abortó y encubrió su expectación, la voz de la memoria como enunciado imperecedero. Vence el constructo de una desorientación y de un desecho del lenguaje patriarcal. Muchas gracias.